Ya llegó a esta redacción el economista jefe para la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Máximo Torero. Como siempre, el gusto y el agradecimiento por el tiempo que nos dedicas para hablarnos de cómo ves los precios. Te saludo hasta Bruselas. Buenas noches para ti. Máximo, ya que estamos hablando de Perú, empiezo por la declaratoria de emergencia en 18 regiones del país por la llegada del fenómeno del Niño. ¿Cuál es la situación actual del Perú? Buenas noches, Gabriela, y un placer estar con ustedes. Bueno, la situación del Niño no solo está afectando a Perú, está afectando a varios países en el mundo y algo que ya se esperaba que iba a pasar. Y eso lleva a que tengamos riesgos muy altos de lluvias muy fuertes por el cambio de la temperatura del mar. Y eso puede afectar mucho la producción en el país y, por supuesto, a los ciudadanos. En el caso de la política inflacionaria en Perú, han habido mejoras, como mencionaste, al igual que han habido mejoras en Chile, en México, bastante en Brasil, en Bolivia no tanto, en Argentina no y en Colombia tampoco. Entonces, en la región encontramos heterogeneidad en términos de la inflación y también encontramos que la inflación alimentaria todavía no logra la transmisión hacia la baja vertical de lo que encontramos en los precios de los commodities globales, ¿no? El índice de la FAO de precios de alimentos ha mostrado una caída en los últimos 14 a 15 meses. Esa caída del precio del trigo, del maíz, de la soja, no se ve reflejado aún en los productos finales de los consumidores, por lo cual en muchos países del mundo, en casi todas las regiones del mundo, aún tenemos un proceso de inflación alimentaria que no converge a la caída de los commodities originales. ¿Y por qué no? Hay muchas razones, pero fundamentalmente depende de la estructura de mercado, de la agroindustria, pero también depende de los problemas logísticos que aún todavía tenemos y que están haciendo un poco más difícil la transmisión hacia la baja de los precios de los alimentos. Pero también tenemos que entender que el precio del alimento, el porcentaje, por ejemplo, de trigo en el pan es bastante bajo. Hay muchos otros insumos que se utilizan para la producción del pan y esos precios no necesariamente han bajado a la misma velocidad que algunos alimentos, y eso puede ser costo de transporte por energía, pero también costo de otros insumos que aún no han logrado acelerarse en ese momento. Entonces son varios factores: estructura de mercado, oligopolística, un problema de logístico y un problema de costos de los otros insumos de los productos finales que somos los que consumimos en el supermercado, en el mercado local, y que es distinto a lo que es el precio del commodity original, como sería el precio del trigo, de la soja o del maíz. Por estos factores externos, por el fenómeno del Niño, y ahora hablamos del tema de la guerra en Ucrania, ¿cuál es tu pronóstico para la segunda mitad de este 2023? Mira, a nivel global, el caso del trigo, tenemos una situación que la llamamos una situación un poco naranja, color naranja, si tenemos un sistema de alerta de verde, naranja y rojo. El trigo está en naranja. La producción en ese momento y las exportaciones en el mundo se han estabilizado por el acuerdo del Mar Negro. El único problema en trigo fuerte es la caída de las reservas internacionales de trigo. Eso es lo que nos pone un poco vulnerable en el caso del trigo. En el caso del maíz y otros granos, la situación es verde, es decir, la oferta es bastante buena este año. En el caso del arroz sí es problemático. El arroz sí se ha reducido el área plantada, entonces el precio del arroz está subiendo y es un commodity muy importante para el consumo en Latinoamérica, pero también en el África, por ejemplo. Y en el caso de los otros commodities encontramos estabilidad. Entonces, la situación mundial en este momento, dado que el acuerdo sigue operando del Mar Negro, la situación es estable, pero por supuesto es vulnerable al problema del cambio climático, es vulnerable al Niño, que puede afectar el arroz y puede afectar a otros commodities, sobre todo de países grandes exportadores. Déjame entonces agregar la contribución de Ucrania y Rusia desde el tema de los fertilizantes hasta la producción de este tipo de granos. Lo que ha ocurrido en las últimas días, horas, la destrucción de la represa en Nueva Cracova, el ducto también destruido de amoníaco entre Togliatti y Odessa, y la voluntad o no presente que tú detectas de Rusia de extender este acuerdo. ¿Qué estás viendo? Mira, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Como sabíamos, el año pasado hubo un incremento muy fuerte de los precios de los fertilizantes, sobre todo por el problema de la guerra, que llevó a que se redujera la exportación de gas natural y eso afectó la exportación de nitrógeno,
que Rusia, la Federación Rusa es el principal exportador del mundo de nitrógeno, y también Europa, que se vio afectada por no tener gas natural, que es un insumo central. Eso afectó los costos de los insumos, que llegaron a ser 4 veces más el costo de la urea, 4 veces más de lo que normalmente era antes de la guerra. Y ahora estamos en alrededor del doble, es decir, todavía siguen siendo altos los costos. Entonces la restricción de movilidad de insumos va a seguir afectando, aunque sabemos que alrededor del 80% de los insumos de fertilizantes ya se movieron fuera de Rusia, de la Federación Rusa, sin embargo, no en los mismos destinos. Es decir, no ha llegado a África, por ejemplo, y se ha mantenido en Asia y Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa con el Mar Negro? El acuerdo del Mar Negro ha ayudado muchísimo a mover más de 30 millones de granos de Ucrania y de Rusia fuera de esta zona, lo cual ayudó mucho a aumentar la disponibilidad. Sin embargo, el acuerdo solo se ha renovado por un periodo corto y justo se tiene que volver a negociar la renovación cuando es bastante relevante. Ahorita el acuerdo ayuda, pero ya casi todo ha sido exportado del lado de Ucrania. El problema va a ser cuando venga la nueva cosecha. Y ahí es justo el momento donde se va a renovar, y eso es lo que pone un poco de riesgo el mercado, porque no se sabe si es que se va a renovar. Y hay que esperar a ver qué es lo que pasa y cómo se logra la negociación. Lo que ha pasado con la represa... ¿El calendario cuándo es? Es 6 meses, a 5 meses más a partir de ahora. Ok, perdóname, me decías, ¿lo que ha pasado con la represa? No, lo que ha pasado con la represa es un desastre, por supuesto, y lo que va a afectar la represa fundamentalmente van a ser todas las zonas irrigadas upshore o downshore, o sea, por encima o por abajo de la represa, que son zonas de irrigación. Estas zonas son fundamentalmente de producción de arroz en Ucrania y de producción de productos de alto valor, es decir, vegetales y frutas. Entonces va a afectar enormemente afuera, por supuesto, de las vidas y el problema de infraestructura y la destrucción que ha habido. Va a afectar muy fuerte lo que es la seguridad alimentaria de Ucrania, pero no necesariamente exterior a Ucrania, porque todavía no tocaría las zonas de producción de cereales, que es lo que es principalmente exportador de Ucrania. Bueno, pues qué lujo tener tu perspectiva de primera mano como economista jefe de la FAO, Máximo. Te agradezco este contacto siempre, esta noche desde Bruselas. No, un placer, un gusto estar con ustedes. Bueno, regreso.